Puchica vos, como hablas deprisa. Juepuerca, todo suena una... Hola a todos, bienvenidos a Palabras que nos conectan. Hoy hablaremos de los vicios del lenguaje y modismos del oriente de Guatemala. Esas expresiones que usamos a diario, pero a veces sin saber si están bien o no, y otras que son tan nuestras que nos hacen sentir en casa. Hablaremos sobre cuáles son los vicios del lenguaje. Nos preguntamos a veces qué son los vicios del lenguaje. Me acompañan mis compañeros Eric Carranza, Lidia, Eric, Morelia, Ovidio y Jennifer. Compañeros, ¿qué son los vicios del lenguaje para ustedes? Sí, buenas tardes. Los vicios del lenguaje pues son expresiones que usamos a diario, pero a veces sin saber si están bien o no, ¿verdad? Es algo que ya crecimos con eso y se nos hace como cultura. Considero que son errores frecuentes que al hablar o escribir puede ser de costumbre o por algún desconocimiento. Sí, también podemos ver otras que, como ya se mencionaban, son tan nuestras que al solo escucharlas nos hacen sentir en casa. También son errores que cometemos al hablar en ocasiones informales, más que todo a veces con nuestros compañeros de trabajo, amigos o familiares, ¿verdad? Porque en una conversación formal tratamos de no utilizar los vicios del lenguaje. También que pueden generar una interpretación incorrecta también a la hora de compartir el mensaje. Esos son algunos de los vicios que a veces tenemos, ¿verdad? Que tendemos a decir errores muy frecuentes. Algunos ejemplos que podríamos proporcionar es que a veces nosotros decimos la calor en vez de decir el calor. Es un barbarismo. Compañeros, ustedes, ¿qué ejemplos podrían proporcionarnos sobre que se dan en la vida diaria? También está de arriba, ¿verdad? Que son pleonasmos que a la vez se convierten en barbarismos porque decimos muchas cosas que a la larga pues dan un significado, pero que estamos redondeando, ¿verdad? Sí, yo considero también que un ejemplo muy claro puede ser las muletillas, esas palabras o frases que decimos muy repetidas en una oración. Por ejemplo, el o sea, el pues, verdad, son palabras que afectan en sí a lo que es la comunicación. Pues ejemplos que pueden ser también de modismo, es algo de una forma, pero es lo mismo que se está refiriendo. Como por ejemplo, yo vivo en Puerto Barrios, por ejemplo, que te dicen agarra tus chivas, es hacer tus maletas, o agarrar tus tanates, se está refiriendo a lo mismo, ¿verdad? Ejemplo, hey vos, haceme la campaña. Entonces es la forma de pedir un favor a un amigo o a una persona. Un claro vicio del lenguaje es decir brindar en vez de colgar, ¿verdad? Es un vicio incorrecto. Y yo también podría haber otro pleonasmo como el de subir para arriba, que lo decimos frecuentemente en ocasiones, o el salir para afuera. Sí, efectivamente hay tanto material de donde podíamos agarrar, pero en este caso vamos a agarrarnos de donde somos originarios nosotros, excepto la compañera Morelia Rivera, que es de Puerto Barrios. Aquí en Chiquimula, ¿cuáles son los modismos orientales que nos da esa identidad viva a nosotros como chiquimultecos, compañero Ovidio? Sí, claro, yo considero que hay muchos modismos, los cuales incluso dependiendo de la región en la que nos ubiquemos, en general en el oriente, son aquellas que son parte de la cultura, las cuales, aunque tal vez se escuchan mal o se pueden tomar fuera de contexto, son ya parte de la cultura y mostrando una gran importancia a la hora de comunicarnos. Uno de los ejemplos del modismo que utilizamos acá en el oriente
son, por ejemplo, cuando no podemos cumplir una tarea o algo, lo que decimos, hoy sí les voy a quedar mal, ¿verdad? Esa es la palabra que utilizamos bastante acá en el Oriente. También en los modismos, pues no puede faltar el famoso chute, ¿verdad? Como decimos nosotros. Se escucha mal la palabra, pero sí la utilizamos. Pero nos referimos cuando alguien es curioso, ¿verdad? O necesita obtener información, ¿verdad? Sí, efectivamente, compañero Eric, no sé si usted nos iba a dar ahí una Ah, solo palabras que utilizamos como la de cabal para decir exacto o mucha para decir ustedes, bueno. Sí, efectivamente, son tantas las palabras que se dicen a lo largo de aquí, Chiquimula, como Jutiapa, Jalapa, todo lo que corresponde aquí a Oriente, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, cuando antes mi madre me mandaba a hacer un mandado, yo me iba corriendo y ella cuando yo al momento ya estaba, ¿verdad? Ella decía, uy, chica, qué chispudo, porque echaba chispa para correr, va, chispudo ese patojo, ¿verdad? Es algo que se referían a nosotros cuando hacíamos rápido las cosas. Es una cuestión de que a uno lo felicitan entre las palabras que ellas saben expresar y las diferentes personas que habitan en Oriente. Para ustedes, compañeros, ¿qué diferencia encuentran entre los vicios y los modismos? Compañero Ovidio. Sí, claro. Yo considero que es importante marcar esa línea divisoria porque un modismo, una diferencia es que, como lo mencionaba, es algo que ya es parte de nosotros, parte de la cultura en la que nos dirigimos, y los vicios pues es un error el cual sí se debería de poder corregir. Y correctamente, ¿usted qué nos puede decir, compañera Modelia? Pues considero que, como mencionaba el compañero, que los vicios, pues, de los modismos y los vicios del lenguaje, pues ya son parte de la cultura de nosotros, ¿verdad? Como ciudadanos, y también, pues, tanto como el vicio del lenguaje es un error, como el modismo, que de igual forma se puede llegar a corregir también, ¿verdad? Sí, efectivamente, compañera Lidia, ¿usted nos podría dar un ejemplo? Pues un ejemplo del modismo es que chilero, ¿verdad? Es una palabra que identifica que somos chapines, mientras que los vicios, por ejemplo, son las palabras aiga en vez de haya. Entonces son palabras que debemos corregir, aunque nos cueste un poquito porque las decimos a diario, pero sí está en nosotros poder corregirlo. Excelente, compañera. Usted, compañero Eric, ¿qué nos dice? Cabal, como lo han explicado los demás compañeros, va, que los vicios son errores al momento de comunicarnos y los modismos vienen de la cultura de cada región. Sí, efectivamente, también es algo que nos hace únicos, ¿verdad? Únicos en cada región de Guatemala. Claro que también debemos saber el momento y el lugar donde decirlos, porque en una situación donde vamos a aplicar una plaza laboral no nos vamos a explicar de la misma manera. Entonces, ustedes, compañeros, ¿qué consejos nos brindarían para mejorar la comunicación entre nosotros? Compañera Lidia. Pues para mejorar los vicios es importante escribir, leer, para que podamos comunicarnos de una forma clara, formal, ¿verdad? Y correctamente, compañera Jennifer, ¿usted qué consejo podría aportarnos tanto a nosotros, los compañeros, como a la ciudadanía? Al momento de expresarnos, pues preguntar si no entendemos una expresión, ¿verdad? Porque muchas veces, así como lo decimos, así lo escribimos, ¿verdad? Y no es necesario que seamos unos grandes profesionales o no, pero en realidad sí, como lo decimos, lo escribimos. Efectivamente, compañero Eric, ¿usted qué consejo puede ir a aportarnos? Yo creo que al momento
de hablar hay que pensar qué es lo que queremos decir y qué palabras serían las adecuadas, ¿va? Para que lo entiendan las demás personas, ya que sea un idioma universal sin utilizar mucho los vicios y modismos, ¿va? Y efectivamente, compañero Ovidio, desde su punto, ¿usted qué consejo podría darnos sobre este tema? Yo considero que algo importante es poder corregir o saber corregir para que todos aprendamos. Es un diario aprender en la vida y no todos podemos hablar de la igual manera, ¿verdad? Como ya lo han mencionado. Entonces, principalmente sería saber corregir. Efectivamente, compañera Morelia, ¿usted? Considero que usar los modismos podemos usarlos con orgullo, pero también con criterio, saber con qué personas vamos a utilizar, ¿verdad? Porque un ejemplo puede ser que venga algún extranjero y le digamos un modismo, no va a entender, ¿verdad? O tal vez para ellos esa palabra otra cosa, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé en qué país donde dice hey, coger, ¿verdad? Y es de objeto, pero nosotros tal vez chapines vamos a entender de otra forma, ¿verdad? Entonces, es saber o tener el orgullo, o tener también el criterio de saber con quién lo vamos a platicar también en una conversación. Y efectivamente, compañeros, excelentes consejos los que nos han proporcionado. Compañera Lidia, ¿usted tiene algo más que aportarnos? Pues para mejorar nuestros vicios es muy importante que sepamos cuáles son los errores que cometemos y cada día tratar de mejorar. Sí, efectivamente, lo más recomendable, bueno, en lo personal lo que recomiendo y mi consejo es leer un libro, porque a veces cuando estamos teniendo una conversación con alguien desconocido, más que todo, no encontramos las palabras correctas, cómo expresarnos, ¿verdad? Es una bonita opción para poder conocer más palabras y ilustrarnos más. Compañera Jennifer, ya finalizando este bonito tema, ¿tiene algo más que agregarnos? Sí, ya terminamos el tema que son los modismos y los vicios del lenguaje. Como bien lo sabemos, los vicios del lenguaje son aquellos que tenemos que como pensamos, escribimos, ¿verdad? Entonces, los modismos pues son aquellos con los cuales crecemos desde nuestra casa, de nuestra comunidad, desde nuestro entorno, como por ejemplo decimos chute, ¿verdad? Por decir que es curioso o que necesita obtener información, pues son datos muy diferentes, pero que a la larga sí nos perjudica al momento de expresarnos, al momento de escribir. Por esa razón, lo más recomendable es que nosotros tengamos que leer, ¿verdad? Para informarnos, aprender en sí qué es lo malo que estamos realizando y qué es lo que debemos corregir.